Hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Mi nombre es Viviana Olaya, yo soy hematoncóloga y hoy vamos a hablar de anemias. Esperemos un poquito que las personas se sigan conectando. Todas las preguntas que tengan las pueden ir escribiendo por el chat y vamos a ir contestando una a una. Buenas tardes a todos los que se están conectando. Bueno, entonces como les iba contando, mi nombre es Viviana Olaya, yo soy internista, soy hematoncóloga y hoy, gracias a Fundayama por haberme invitado a hablarles de anemia. La idea es que entre todos participemos y podamos solucionar algunos de los interrogantes que tengan. Vamos a empezar desde lo básico, cuando una persona tiene anemia o cuando se define que alguien tiene anemia. Entonces, la hemoglobina es una sustancia que tenemos en la sangre, es por decirlo así, una de los tipos de células que tenemos. La hemoglobina se encarga de transportar el oxígeno a la sangre. Se dice que tenemos anemia cuando las mujeres tenemos la hemoglobina menor de 12 o cuando los hombres tienen la hemoglobina menor de 13. Esas son las definiciones según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por debajo de 12 en mujeres, por debajo de 13 en hombres. ¿Por qué esa diferencia de 1 gramo o de 1 punto entre 12 y 13? Porque las mujeres tenemos tendencia a tener menos hemoglobina por las menstruaciones. Entonces, cuando una persona tiene este parámetro alterado, hay muchas causas de por qué se puede estar produciendo esta alteración. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene anemia? Los síntomas pueden ir desde debilidad, pereza, ganas de no hacer nada, que en medicina se llama astenia y adinamia, mucho sueño, todo el día quieren dormir, mucha somnolencia, puede haber caída de cabello, uñas frágiles, pueden haber úlceras en la boca que comúnmente se llaman aftas orales. Entonces los síntomas son síntomas inespecíficos, puede ser desde un simple cansancio hasta un agotamiento muy importante. ¿De qué depende que el síntoma sea leve o el síntoma sea severo? De la disminución de ese parámetro del que estábamos hablando con el que definimos anemia. Es decir, los pacientes que tienen la hemoglobina más baja probablemente van a tener síntomas más marcados de la debilidad, del desaliento, que los que tengan simplemente una disminución leve en el parámetro de la hemoglobina. Vamos entonces a empezar por las causas básicas. Siempre que las personas dicen que tienen anemia, siempre hay como muchas recetas caseras y las personas empiezan a decir tome tal cosa, tome tal otra, pero es que dentro de las causas de anemia se pueden decir o se pueden agrupar básicamente en 4 grupos. Entonces, el primer grupo es que a uno le dé anemia por un déficit nutricional, es decir, por un déficit de una vitamina. La principal causa de anemia en las mujeres es la anemia ferropénica, es decir, la pérdida de hierro. ¿Por qué las mujeres somos más propensas a tener pérdida de hierro? Por las mismas menstruaciones. Porque en las menstruaciones, al perder sangre, se pierde también hierro. Entonces, una de las principales causas de anemia en las mujeres son las menstruaciones abundantes. Otra de las causas de déficit de hierro son aquellas personas que son vegetarianas. ¿Por qué? Porque la principal fuente de hierro en los humanos es la carne, o sea, son los productos animales. Entonces los que son vegetarianos, pues al no consumir carne se va a bajar los depósitos del hierro, y cuando no hay depósitos del hierro, básicamente lo que pasa es que al final la célula madre, que es la encargada de producir estas células, va a empezar a disminuir su producción y se va a producir la anemia. Los vegetarianos muchas veces dicen que ellos pueden suplir el hierro comiendo otros productos o otros alimentos, no necesariamente comiendo la carne. Entonces, ¿qué pasa?
El hierro sí puede estar en otros alimentos, como cuáles, los frijoles, los garbanzos, las lentejas, pero la cantidad de hierro que hay en estos alimentos no es suficiente muchas veces una vez que ya se ha instaurado el déficit del hierro o el déficit ferropénico. Entonces hasta acá llevamos que una de las causas puede ser la anemia ferropénica. En las mujeres puede ser por menstruaciones muy abundantes. Las personas que son vegetarianas, al no consumir carne, también se bajan los depósitos del hierro. O en las personas mayores muchas veces pueden tener como pequeñas ulceritas o pequeñas lesiones en el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el colon. Es decir, una gastritis que va goteando de a poquito, y al ir perdiendo de a poquito esa cantidad de sangre se va disminuyendo la cantidad del hierro en la sangre. Entonces esas son las tres principales causas de por qué uno puede tener anemia ferropénica. Todos los síntomas de las diferentes anemias que vamos a hablar son iguales. La única diferencia para uno saber si uno tiene una anemia o la otra es haciendo exámenes. Entonces, para saber si uno tiene anemia ferropénica por déficit de hierro, hay que medir el hierro. Entonces se miden 3 parámetros que son la ferritina, que es como ese depósito del hierro que tenemos en la sangre, que es necesario para producir los glóbulos rojos y no tengamos anemia. El otro parámetro es la saturación de la transferrina, que es como un transportador, por decirlo así, como un carrito que transporta el hierro para entregarlo a los tejidos. Y el otro parámetro es el hierro sérico. Entonces, con estos 3 parámetros uno puede decir si una persona tiene anemia por déficit del hierro. Por eso esas recetas caseras que muchas veces se le recomienda a todas las personas que tienen anemia, que coma hígado licuado con mora, no sirve para todos los organismos, porque no todas las personas que tienen anemia es por la misma causa. Entonces, hasta acá llevamos un tipo de anemia, anemia ferropénica, la más frecuente en las mujeres. También podemos tener anemia por déficit de otra vitamina, que es la vitamina B12. La vitamina B12 está en los vegetales verdes. Básicamente, cuando se consumen los vegetales verdes específicamente, en el estómago se absorbe la vitamina B12 por medio de un factor que tenemos en el estómago. Muchas veces las personas que tienen gastritis no absorben la vitamina B12. Por más ensaladas y más vegetales verdes que consuman, no se absorbe la vitamina B12. Y a nivel de la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, lo que pasa es que se disminuye la producción de los glóbulos rojos. Entonces, una de las causas puede ser el déficit de vitamina B12, específicamente la anemia megaloblástica, así se llama. El déficit de vitamina B12 se llama anemia megaloblástica. Pero uno también puede tener deficiencia de vitamina B12 por otras enfermedades sistémicas. Básicamente, este tipo de anemia se caracteriza porque la célula o el glóbulo rojo es muy gordo, por decirlo así. O sea, tiene una característica megaloblástica, es más grande de lo normal. También podemos tener estas características megaloblásticas en otro tipo de enfermedades, como cuáles. El hipotiroidismo produce que el glóbulo rojo sea muy grande o muy gordito, y de esa manera al final puede también producir anemia. Entonces, las enfermedades crónicas, cualquier tipo de enfermedad crónica como falla renal, los que sufren del riñón pueden tener anemia por la misma enfermedad renal, eso se llama anemia de enfermedad crónica. Los que tienen enfermedades reumatológicas como cuáles, artritis reumatoidea, lupus, pueden tener anemia. Los que tienen alteraciones renales, no solamente insuficiencias renales, sino por ejemplo cánceres renales, por la disminución de una sustancia en el riñón que se llama la eritropoyetina, también puede haber anemia. Entonces llevamos hasta acá 3 causas básicamente. La deficiencia del hierro, que es lo de la ferritina que les conté, al no consumir el hierro o al perderlo. La deficiencia de vitamina B12, sea porque no se absorbe la vitamina B12 o porque hay una enfermedad que evita que el glóbulo rojo se forme de la manera que se debería formar, que es con un tamaño adecuado. También podemos tener anemia porque al nacimiento esa hemoglobina, que es una proteína, se conforma tiene una conformación diferente. ¿Por qué? Por una alteración en el DNA o una alteración en una cosa que se llaman como los aminoácidos, que son los que forman esa proteína. Entonces, este tipo de anemias son anemias
son pacientes que nacen con esta característica. Dentro de este tipo de anemias está la esferocitosis hereditaria, la talasemia y la anemia de células falciformes. Pero hay muchísimas más. Estas anemias, ¿por qué se caracterizan? Estas anemias se caracterizan porque la hemoglobina, que es esa proteína, no tiene la forma que debería tener y no suministra el suficiente oxígeno a los tejidos. Estas son enfermedades que son hereditarias, se nace con ellas. Estas enfermedades no tienen cura porque lo que les estoy contando es que como hay una alteración en la producción de esa proteína que es la hemoglobina, no hay forma de revertir en la vida adulta o en la niñez que esa proteína vuelva a ser como debe ser desde el comienzo. Entonces estos pacientes generalmente sufren síntomas de anemia, los mismos síntomas que hemos hablado, fatiga, debilidad, se les puede caer el pelo, pérdida de peso, pero adicional a eso, al esos glóbulos rojos o esas células ser de una condición diferente, al pasar por los vasos sanguíneos pueden producir algo que se llaman crisis de dolor. Entonces esos pacientes sufren durante toda su vida crisis hemolíticas, que es que se destruyen las células, los glóbulos rojos se destruyen y al pasar por los vasos sanguíneos se producen las crisis de dolor. Entonces, también como causa de la anemia están las enfermedades hereditarias y finalmente tenemos las causas de la anemia cuando se tiene una alteración en la fábrica de la sangre. La fábrica de la sangre es la médula ósea, que es donde están como todas las células mamás que son capaces de producir 3 tipos de familias de células. Entonces, las células mamás producen glóbulos rojos para producir hemoglobina, producen leucocitos para producir lo que comúnmente llamamos defensas y producen plaquetas para la coagulación. Entonces, cuando tenemos una enfermedad en la médula ósea, es decir, hay un daño en la célula madre por X o Y motivo, se haya alterado alguna cadena en el DNA, se empiezan a producir enfermedades propias de los hematólogos, que son los que los hematólogos tratamos, que son las enfermedades hematológicas. Estas enfermedades generalmente son enfermedades malignas. Entonces, un tipo de este tipo de enfermedades, la anemia aplásica, no sé si han escuchado o alguien ha tenido en algún momento esto. ¿Qué pasa en la anemia aplásica? La célula madre tiene un freno y no produce ningún tipo de células, es decir, allá en ese ambiente medular, que es la médula ósea, que es la fábrica de la sangre, no se produce ningún tipo de células. Entonces esta es una enfermedad muy grave, pues porque sin células el organismo no puede vivir. Entonces en la anemia aplásica, que es una enfermedad hematológica que se produce porque la célula madre está frenada, es necesario dar tratamientos para intentar que esa médula ósea o esa fábrica de la sangre o esa célula madre vuelva a funcionar. Esta enfermedad se considera una enfermedad maligna porque, como les dije, cuando lo que se daña es la célula madre que no está produciendo bien las células, son enfermedades hematológicas y son enfermedades malignas. Otra causa de anemia pueden ser las leucemias. ¿Qué pasa en las leucemias? En las leucemias la célula madre es capaz de dar hijos, pero esos hijos no son hijos buenos, o sea, no están bien formados. Entonces, un paciente que toda la vida ha estado sano y que es un paciente mayor de 60, 65 años y de un momento a otro empieza con anemia, siempre el enfoque va a ser como empezamos al principio a hablar. Siempre se buscan déficits nutricionales, es decir, si el paciente tiene déficit de vitaminas, déficit de vitamina B12, déficit de hierro. Si el paciente tiene enfermedad crónica, entonces se evalúa cómo está el riñón, se evalúa cómo está la tiroides. Y finalmente pensamos a esa edad que puede ser una enfermedad maligna. Entonces vamos a evaluar la médula ósea. Entonces vamos en las enfermedades malignas, que son la anemia aplásica, las leucemias agudas. Las leucemias agudas son pacientes que están sanos y de un momento a otro, cansancio extremo, están llenos de morados, que es lo que se conoce como equimosis, y debilidad, cansancio, ganas de dormir. Entonces siempre en pacientes mayores pensar que tengan de nueva instauración anemia, pensar que pueda ser una enfermedad maligna como una leucemia aguda. Hay otro tipo de enfermedad que se llaman los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos son como una familia de enfermedades.
Ahí, ¿qué pasa? La célula madre está buena y ella es capaz de producir los hijos, que son los glóbulos rojos o los leucocitos, pero esos hijos no tienen las características que deberían tener ni cumplen las funciones que deberían cumplir. Se llama síndrome mielodisplásico, quiere decir que la célula está fea, está displásica, no debería ser como normalmente funciona. Esta enfermedad, este tipo de enfermedades, como les decía, síndromes mielodisplásicos, son enfermedades malignas también. ¿Por qué? Porque la célula madre no está produciendo las células como deberían ser. También a uno le puede dar anemia porque uno tenga un cáncer en algún lugar del cuerpo y ese cáncer de un órgano sólido se vaya para la médula ósea y se infiltre la médula ósea. Entonces, un cáncer de mama, un cáncer de seno, se puede ir o puede dar metástasis a la médula ósea. Es decir, otra de las causas de anemia puede ser infiltración por cánceres sólidos, o sea, cánceres de otros órganos donde se daña la fábrica de la sangre y la médula ósea. También uno puede tener anemia por medicamentos. ¿Por qué? Los medicamentos hacen toxicidad y se van para la médula ósea y empiezan como a frenar la producción de las células madre. Entonces la célula como que se queda quieta y como que no es capaz de producir como debería producir. Entonces muchos de los medicamentos psiquiátricos para depresiones, trastornos obsesivos bipolares, esos medicamentos son medicamentos muy fuertes y uno dice, es como que estuviéramos intoxicando la médula. Entonces muchas veces también tenemos pacientes que llegan y consultan por anemia y uno siempre pregunta qué medicamentos toma, porque cualquier medicamento puede frenar la médula ósea. No solamente los medicamentos recetados, los que tengamos por alguna enfermedad, como les decía, las enfermedades crónicas también dan anemia. También todos los productos naturales, que ahora también estamos como muy dados a consumir, que es que tómate tal vitamina, que en la tienda vegetariana lo venden. Estos productos naturales pueden tener efectos sobre las células madre. Entonces hay que tener mucho cuidado qué estamos consumiendo para hacer el enfoque y poder decir, este paciente puede tener anemia por esto o este otro motivo. Entonces, todos los productos naturales, bebidas herbales, productos alternativos, tener mucho cuidado porque lo que puede producir es un trastorno o un retraso en la producción celular. Y hay otra familia de enfermedades que también producen anemia, que son las anemias hemolíticas. Básicamente en las anemias hemolíticas, ¿qué pasa? Las células se destruyen, es decir, uno tiene una sustancia en el cuerpo que es capaz de destruir esas células, esos glóbulos rojos. Eso se llama hemólisis. Esa sustancia podemos tenerla dormida, cualquier persona puede tener esa sustancia y en algún momento tener un disparador, es decir, una anoxa externa, estrés, ejercicio extremo, medicamentos, y esa sustancia es como que se alborotara, por decirlo así, se activa y va y destruye los glóbulos rojos. Esas sustancias o ese tipo de anemia se llama anemias hemolíticas, cuando lo que se produce es una destrucción puntual del glóbulo rojo. Ese tipo de anemias hemolíticas se pueden producir porque esas sustancias precipiten en frío o precipiten en caliente. Eso, ¿cómo se mide? En el examen del laboratorio. Entonces puede que alguien haya conocido o alguien tenga algo que les hayan dicho que es, por ejemplo, anemia por anticuerpos fríos o anemia por anticuerpos calientes. ¿Qué significa eso? Que la destrucción del glóbulo rojo se da en un ambiente caliente o en un ambiente frío a nivel del laboratorio. Entonces hasta acá tenemos el panorama de cuáles son como las 5 rutas de por qué se puede producir anemia. Entonces les vamos a volver a recordar. 1, porque haya un déficit nutricional, llámese déficit de vitamina B12 o ácido fólico, llámese déficit de hierro, que ya lo vimos, por las menstruaciones en las mujeres, porque se tenga una úlcera pequeña que esté goteando continuamente sangre y no nos hayamos dado cuenta y el hierro se vaya acabando, o por una baja ingesta, como por ejemplo en las personas vegetarianas que no comen carne. El déficit de vitamina B12, ácido fólico y la ferritina.
Están las anemias con las que se nacen, que son anemias o alteraciones en la hemoglobina, porque se cambian las cadenas de la hemoglobina y no se entrega el suficiente oxígeno al cuerpo. Estas anemias, característicamente está la anemia, se llama la anemia de células falciformes, que lo que se cambia es un aminoácido en la cadena de la hemoglobina. Pero también hay otros ejemplos: esferocitosis hereditaria, talasemias y la anemia de células falciformes. Están las anemias de las enfermedades crónicas. El que tenga una enfermedad reumatológica como lupus, artritis reumatoidea, hipotiroidismo, falla renal, puede producir anemia porque el trastorno secundario va a hacer que haya como freno en la producción medular. Y está el grupo de las enfermedades hematológicas malignas, que todos estos son enfermedades malignas, pues son cánceres hematológicos. Dentro de ellos están la anemia aplásica, que ya les conté, que es una enfermedad donde de un momento a otro, ¡pum!, la célula madre se para y no produce nada, ni glóbulos rojos, ni plaquetas, ni leucocitos, ni glóbulos blancos. Esta es una enfermedad maligna y quizás es como en una pirámide la que está en la parte de arriba, porque es cuando no funciona ningún tipo de las familias de las células. Están los síndromes mielodisplásicos, que ahí, como les conté, la célula madre está buena, pero los hijos que produce son hijos feos por una alteración a nivel cromosómica. También es una enfermedad maligna y también muchas veces necesita tratamiento con quimioterapia como para que esas células se vuelvan a encarrilar y vuelvan a funcionar bien. Están las leucemias agudas, cuando definitivamente la célula madre se paró, no produjo lo que es, y es una enfermedad maligna. Y creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez de las leucemias, que son enfermedades graves, que son enfermedades mortales y que siempre hay que dar tratamiento con quimioterapia. Las leucemias agudas. Están también las anemias por medicamentos. Cualquier tipo de medicamento puede dar anemia, pero específicamente los medicamentos psiquiátricos. Están las anemias por toxicidad por productos herbales, por productos vegetarianos, por suplementos nutricionales. Y están las anemias hemolíticas, que es cuando se destruyen los glóbulos rojos por una sustancia que tenemos en el cuerpo y que de un momento a otro se dispara. Bueno, los síntomas de todas estas anemias son iguales. Vamos a volverlos a repetir: cansancio, debilidad, ganas de no hacer nada, mucho sueño, o sea, mucha pereza, se puede caer el cabello, uñas frágiles, irritabilidad, todo el día como de mal genio, palpitaciones, cuando los pacientes caminan, dependiendo del grado de severidad de la anemia, cansancio, mucha asfixia, dificultad pues como para respirar y irritabilidad, los pacientes se mantienen de mal genio. Cuando un paciente consulta por estos síntomas, uno lo que hace es el abordaje de intentar meterlo en alguno de los 5 grupos. Entonces hacemos como un interrogatorio básico de qué otras enfermedades sufre, si consume productos herbales. Por eso es tan importante, cuando uno va donde el médico, no omitir información, no decir mentiras. Si yo consumo tal producto naturista, yo he estado haciendo tal cosa, yo me hago tal bebida de tal mata o tal infusión. Porque esa información es muy importante, porque ya hay algunos productos naturales que, a pesar de ser naturales, ya están captados como que pueden producir este trastorno hematológico. Entonces siempre empezamos con eso, preguntamos cómo están las menstruaciones en una mujer que aún menstrua, preguntamos si tiene síntomas abdominales como reflujo, dolor epigástrico, como para poder mirar si de pronto hay algún tipo de gastritis, cómo está el color de la deposición para saber si de pronto está negro muy oscuro y es por ese lado que se está perdiendo la sangre. También siempre preguntamos otros síntomas asociados: llagas en la boca, que se llaman aftas orales, si salen morados con facilidad, si duelen las articulaciones, si las articulaciones se inflaman, si hay pérdida del cabello o de las uñas, para poder hacer el abordaje. Entonces siempre hacemos un tamizaje del hierro, un tamizaje de vitamina B12, siempre miramos los otros sistemas, cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está la tiroides, por lo que les conté que son las anemias de la enfermedad crónica.
Luego miramos si la anemia no cuadró en estos exámenes, nada, hicimos todo y todo está bien, no es el hierro, no consumió ningún producto, no tiene ningún medicamento, no tiene gastritis, no está perdiendo el hierro. Nos vamos a mirar como estas anemias que les contaba, que son anemias hemolíticas, que es cuando se destruye, es decir, la hemoglobina está bien, pero el cuerpo destruye la sangre, el cuerpo destruye la hemoglobina. Entonces solicitamos unos parámetros y estos parámetros nos van a decir si es hemolítica o no. Específicamente esos parámetros lo que hablan es si se están destruyendo las células. Y si ya no encajó ahí, no, hicimos todo y el paciente sigue con anemia, no sabemos qué es, ya hicimos todos estos exámenes, vamos a hacer el examen de la médula ósea, por lo que les conté. Vamos directamente a la enfermedad maligna hematológica para mirar si es o un mielodisplásico o un cáncer que se fue para la médula ósea o una leucemia aguda, si la instauración de la anemia es muy aguda, o una anemia aplásica, que es cuando se frena como toda la producción de las células. Básicamente entonces esto es como hacemos el abordaje y por eso les decía cuando empezamos el en vivo que no siempre sirven los mismos remedios para todas las personas. Entonces uno de los remedios que más hemos escuchado y se ha popularizado es, por ejemplo, comer hígado crudo licuado con mora. No sé si alguien lo ha hecho o alguien se lo ha recomendado. Esa mezcla que contiene hierro, porque el hígado es carne, ¿no es cierto? Y contiene hierro, y la mora también contiene hierro. ¿A quién le pudiera servir esa mezcla? Solo a los que tienen anemia por déficit del hierro. A los otros no les va a servir la mezcla. Entonces, muchas veces uno se deja llenar como de muchas soluciones de otras personas, pero es que el problema es individual. Entonces, si yo no tengo déficit de hierro, ¿yo para qué voy a comer hígado crudo? Ahora, ¿es verdad o es mentira que funciona? Sí puede funcionar en alguna medida y que tenga déficit de hierro, que le funcione el hígado crudo, pero sin embargo existen otras formas de suplementar el hierro más buenas, pues porque en lo personal no me gusta el hígado crudo, y más fácil de suplementar la ferritina o de suplementar el hierro. Entonces nos es necesario comerse eso sabiendo que ya tenemos productos que se pueden inyectar por la vena, que son las reposiciones del hierro venoso, y productos tomados. Entonces esa mezcla, pues al que le guste se la puede tomar, pero hay definitivamente otras formas de mejorar la anemia ferropénica. El que tenga anemia por deficiencia de vitamina B12, el tratamiento es ponerle vitamina B12. ¿Listo? El que tenga anemia ya específicamente porque nació con un trastorno hematológico, la talasemia, la esferocitosis hereditaria, la drepanocitosis, esos tratamientos se producen porque esa hemoglobina es muy inestable y al pasar por los vasos produce dolor. El tratamiento será específico de ese tipo de anemia. ¿Cómo nos damos cuenta si uno tiene ese tipo de anemia o nació con ese defecto? Con un examen que se llama electroforesis de hemoglobina. ¿Qué hace ese examen? Muestra si la curva de la hemoglobina es de una persona sana con la hemoglobina como debería estar o tiene uno como un aminoácido cambiado. O sea, hay forma de diagnosticarlo. Eso también siempre lo hacemos cuando estamos haciendo el abordaje de la anemia. Cuando hacemos el abordaje de que lo que está pasando en nuestro cuerpo es que se están destruyendo las células, anemia hemolítica. El tratamiento intentamos buscar cuál es la causa. A veces son enfermedades reumatológicas, por ejemplo el lupus, pero el lupus es una enfermedad donde el cuerpo ataca al propio cuerpo y tiene otros criterios diagnósticos, no solamente es la anemia. Entonces también siempre hacemos como la búsqueda de estas enfermedades reumatológicas. Bueno, y el tratamiento será específico de por qué se está destruyendo las células. Cuando ya definitivamente estos no son las causas, ya les dije, vamos al examen que es la médula ósea, la fábrica de la sangre. Ahí analizamos las células mamás y ahí miramos si son estas enfermedades graves de la médula. Estas enfermedades de la médula ósea, de la fábrica de la sangre, específicamente se tratan con quimioterapia, porque es que estas son enfermedades malignas. La célula madre funcionaba bien y se dañó. Entonces estas son enfermedades que tratamos los hematólogos y que ahí definitivamente hay que poner quimioterapia dependiendo de las condiciones. ¿Como para qué?
para volver a resetear, como para decirle a la célula madre, oiga, vea, usted está produciendo los hijos como no son, las células hijas como no son, venga, vuelva, si se encarrila por donde es y lo vamos a hacer. Entonces ahí los pacientes, los que hayan tenido familiares o pacientes con estas enfermedades se han dado cuenta que se les dan tratamiento con quimioterapia y también han escuchado a las leucemias agudas, a los mielodisplásicos, a las anemias aplásicas. O si, por ejemplo, uno tiene un cáncer en una parte y ese cáncer se va para la médula ósea, el tratamiento es la enfermedad de base. Es decir, si es un cáncer de mama que se fue para la médula ósea, el tratamiento es el cáncer de mama. No es solucionar la anemia y la médula ósea. Otra cosa, hablando de esto, de lo del cáncer de mama, que se me viene también a la mente, así como les dije que habían cualquier tipo de medicamentos, desde medicamentos antihipertensivos, medicamentos naturistas, la quimioterapia también da anemia. ¿Por qué? Porque la quimioterapia son medicamentos muy fuertes que lo que hacen es dañar lo bueno y lo malo. Entonces, la quimioterapia da anemia como efecto secundario, porque es como que uno pusiera una bomba y acabó con todo, y va y acaba con lo bueno y con lo malo, porque literalmente así es como funciona la quimioterapia. Entonces, cuando los pacientes están en quimioterapia, inicialmente pueden haber transitoriamente episodios de anemia, pero eso no es como que vaya a ser una anemia por toda la vida, no, son unos episodios que se dan cuando hay toxicidad, cuando se matan esas células buenas y malas. Entonces también es usual que a veces en los ciclos de quimioterapia veamos anemia, pero cuando se terminan los ciclos de quimioterapia se deben recuperar los pacientes. Entonces, los tratamientos dependen del tipo de anemia, depende por qué le dio a cada persona anemia. Siempre es importante una buena alimentación que incluya tanto verduras como carne. La carne es una proteína muy pesada y es difícil de digerir, y muchos nutricionistas a veces van a decir, oiga, es que mejor que no coma carne, aliméntese solo con frutas y verduras. Sí, es verdad, es una proteína difícil de digerir, pero la necesitamos porque es la fuente nutricional que más hierro aporta. Y prueba de eso es que las personas que son vegetarianas estrictas, a los años siempre van a desarrollar anemia ferropénica. Por más frijol, garbanzo, más lentejas que coman, les va a faltar el hierro. Entonces siempre debe haber un suplemento extra. ¿Y qué pasa? Entonces muchas personas dicen, ay, pero ¿qué importa que a mí me dé anemia si yo no tengo síntomas? El problema es que la hemoglobina, como les conté al principio, ¿qué hace? Va y transporta el oxígeno. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que va a hacer falta oxígeno en los órganos, en órganos importantes. Entonces va a empezar a sufrir el riñón, va a empezar a sufrir el hígado, el corazón, porque no va a haber suficiente oxígeno, no hay suficiente proteína, que es esa hemoglobina, que transporte el oxígeno. Entonces, por eso es importante una alimentación balanceada que incluya verduras o verduras verdes, pues valga la redundancia, porque esas contienen la vitamina B12. Que haya en la alimentación algo de carne o de proteína animal, porque esas contienen el hierro. Y ya suplementar, pues si se tiene alguna otra condición, si es hipertenso, diabético, pues se harán las otras restricciones. La alimentación básicamente es con eso, pero si usted lo que tiene es una anemia, pero no por déficit de vitaminas, no le va a servir por más carne que coma, más verduras que coma, no va a servir, porque el problema, como ya les conté, está en otra parte. Bueno, otra de las cosas importantes es no creer tampoco todos los cuentos que a veces nos echan de las cosas naturistas. Las cosas naturistas hay que consumirlas, los que las vayan a consumir, con mucha precaución. Muchas veces esas cosas naturistas tienen mezclas de cosas que no conocemos, y por supuestamente vendernos o comprar para un bien terminamos haciendo un daño. Y lo principal que se daña con esos productos naturales es el hígado. ¿Por qué? Porque todo lo que consumimos, todos los medicamentos se metabolizan en el hígado. Entonces nos dicen, vea, consuma esto para que le dé energía, para que no tenga anemia, pero eso está mezclado con productos que no son beneficiosos para el hígado, y básicamente lo que pasa es que podemos tener una falla hepática. Y hemos visto fallas hepáticas por productos naturistas y personas que se les ha dañado el hígado, e inclusive que hay que llegar a trasplantar por lo mismo.
Entonces los invito a que sean muy conscientes, muy racionales, a que no crean todo lo que les dicen y todo el cuento, coma esto, coma lo otro, no, o sea, a tener la suficiente conciencia y la suficiente determinación de qué es lo que voy a hacer para mi cuerpo y por qué lo voy a hacer. Con respecto a los productos naturales, eso. No todos los pacientes necesitan vitaminas, con una buena alimentación es suficiente, porque eso es como otro de los mitos. Es que mire, usted ya tiene tantos años, tome vitaminas que le hacen falta, no. Si usted está con una buena alimentación, no tiene por qué faltarle vitaminas. Siempre en las mujeres jóvenes que están con menstruaciones muy abundantes, evaluamos una enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand, que es que otra enfermedad diferente que lo que hace es como que falta una sustancia. ¿Y cómo se manifiesta? Por menstruaciones muy abundantes. Entonces se cambian las toallas y los tampones a repetición. Son menstruaciones muy abundantes que lo que pasa que sucede es que se pierde el hierro. Entonces son anemias ferropénicas muy severas. Otra de las invitaciones es no solo los productos naturales que compramos en las tiendas naturistas, sino también a tener cuidado con las maticas, que es que tomes esta infusión de esta bebida, que esto sirve para tal cosa. Ojo con las matas también por lo de los daños hepáticos, siempre saber qué es lo que estamos consumiendo, y aunque sean productos naturales, que muchas veces decimos, no, es que eso no tiene químicos, no me va a hacer mal, muchas veces sí hacen mal, pues porque son productos que el hígado no es capaz de metabolizar. También la otra invitación es siempre buscar ayuda y apoyo si sienten esos síntomas, consultar, siempre hacer como una buena evaluación. A todo el mundo ya les conté, no les sirve el hierro, y siempre hay que ponerle nombre y apellido a la enfermedad, que es siempre lo que hemos hecho como en estos live. Decir, o sea, yo tengo anemia por esto, porque es que todas la anemia es como una familia, y dentro de la familia hay muchos tipos de cosas diferentes. Entonces, yo tengo anemia por esto y esto, para yo poder decirte, te tienes que poner esto, te va a servir esto y este va a ser el resultado. No siempre se hacen los aspirados y biopsias de médula ósea, porque ya les conté, ese es como el último eslabón. Cuando uno no encuentra las causas más comunes de anemia, va y pregunta, ¿será que sí tiene algo maligno en la médula? Vamos a hacer la médula ósea. Bueno, básicamente eso era como lo que les quería contar. Vamos a mirar si hay alguna pregunta de personal o de algún paciente, algún familiar o de algún amigo. Pueden escribir en el chat para irla respondiendo. Bueno, acá hay una pregunta. Tengo anemia y siempre me han tratado con sulfato ferroso. Entonces, esa era lo que te decía. O sea, para poder tener anemia por déficit de hierro, debe tener unos 3 parámetros bajos, que son el hierro, la ferritina y la saturación de la transferrina. A veces también, ¿qué pasa? Desafortunadamente, le mandan hierro a todo el mundo, y la causa de la anemia no es esa. Entonces siempre los invito a que busquen un especialista, que haya una evaluación adecuada. Si uno lleva tomando hierro un año y la ferritina no sube, hay otras opciones, opciones mucho más efectivas, como aplicaciones de hierro diferentes a los que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Se me baja la ferritina a pesar de tomar suplementos. ¿Eso por qué sucede? Se me cae el cabello. Bueno. En un hemograma, ¿cómo se refleja el síndrome mielodisplásico? Vamos a contestar estas dos preguntas. Muchas veces a las personas se les cae el cabello y tienen anemia y se le encuentra el hierro bajito. Entonces le echan la culpa a la ferritina, ya acabamos de hablar, si el hierro bajito produce pérdida del cabello. Pero si después de una suplementación adecuada el hierro está bueno y se sigue cayendo el cabello, entonces la causa de la caída del cabello no es el hierro. Porque la caída del cabello no es solamente por déficit nutricional o por déficit vitamínico como la ferritina, tiene muchas más causas, tiene causas dermatológicas, tiene causas autoinmunes. Entonces, si se sigue cayendo el cabello a pesar de tener el hierro bueno, entonces la causa no es por ahí y se debe buscar otro concepto diferente, como un dermatólogo, un especialista en el cabello, que pueda dar como un tratamiento específico a esa caída del cabello. Eso pasa mucho
como que los pacientes van y el cabello y tome hierro. Y uno va y les hace el examen y el examen de hierro, bueno, entonces por ahí no es. O sea, hay que enfocar y decir siempre, o sea, siempre lo que les digo. Esto es por esto y esta es la solución. Si yo tengo el hierro bueno, no pueden echarme la culpa de que se me está cayendo el cabello por la falta del hierro. La otra pregunta era... Bueno, la otra pregunta era, en el hemograma, ¿cómo se manifiesta lo del síndrome mielodisplásico? Como les contaba, el síndrome mielodisplásico es una enfermedad mala de la fábrica de la sangre, de la médula ósea, que está la célula mamá, y la célula mamá es capaz de dar hijos, pero esos hijos son feos, no son como deberían funcionar. Por eso se llama displásicos, están feos, están displásicos, como anormales. Entonces, ¿qué pasa? Esa enfermedad puede afectar cualquiera de las 3 familias de células: la hemoglobina, los leucocitos y las plaquetas. En un hemograma, cuando se tiene síndrome mielodisplásico, puede haber simplemente anemia, y ya se estudió lo otro y no era. Puede haber leucopenia, es decir, que los glóbulos blancos se bajen. O puede haber trombocitopenia. ¿Qué quiere decir eso? Que las plaquetas se bajen, porque como les conté, lo que hay es la médula ósea tiene las mamás buenas, pero los hijos están saliendo malos. Entonces cualquiera de las 3 líneas celulares se puede ver afectada y se puede ver implicada. Puede haber desde una sola alteración en la línea celular hasta completamente afectación de las 3. Entonces, cuando una sola afectación se llama anemia o leucopenia de los glóbulos blancos o trombocitopenia. Cuando son 2 afectaciones de 2 líneas celulares, se llama bisitopenia, es decir, hay 2 familias que se disminuyeron. Básicamente esa sería la forma. Siempre que uno tiene afectación de 2 líneas celulares, uno no está pensando en que sea una anemia de las primeras de las que hablamos, sino que hay una enfermedad en la médula ósea. Y también dependiendo de la edad, pero generalmente la bisitopenia, cuando hay afectación de 2 líneas celulares, nos va a llevar casi que al final siempre a hacer la médula ósea para descartar las enfermedades de las que hablamos. Existen casos de personas que siempre tengan los rangos de glóbulos blancos por debajo del rango y no tengan leucemia. Los glóbulos blancos son otra familia, no es la anemia, pero voy a contestarte la pregunta. Cuando las personas tienen los glóbulos blancos, que son los leucocitos bajitos, normalmente se buscan déficit vitamínicos, enfermedades autoinmunes o enfermedades malignas de la fábrica de la sangre, y terminamos haciendo médula ósea, porque una de las principales causas de los leucocitos bajitos es el síndrome mielodisplásico, que es una enfermedad maligna de la fábrica de la sangre. Entonces la única forma de diagnosticarla es con médula. Pero existe una enfermedad que se llama leucopenia benigna transitoria, que son esos pacientes que los glóbulos blancos están bajos, pero es una condición normal del paciente. Es decir, como les digo siempre a los pacientes, en vez de tener los ojos azules, los tienen cafés, pero no está más enfermo el que los tenga azules que el que los tenga cafés. Es su condición. Su condición es que las células están bajas. Esto, como para que me lo entiendan, es porque para uno definir cómo estas enfermedades son unos valores que se basan en la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud cogió a un montón de personas en Estados Unidos sanas, les tomó a todos hemograma y luego pasó una media y dijo, trazó la media como de los promedios y dijo, los que estén por debajo de esto tienen anemia y los que estén por encima de esos también están enfermos. Así es como se sacan los valores con los que trabajamos para definir las enfermedades. Pero esas personas que estaban allá, si bien pueden representar la mayor cantidad de personas en el mundo, pues no tienen las mismas características de cada uno de los países, por ejemplo en Latinoamérica. Entonces ahí no se tiene en cuenta, por ejemplo, a la hora de los parámetros de la hemoglobina, si uno vive en las alturas. Las personas que viven en las alturas normalmente tienden a tener más hemoglobina para transportar más el oxígeno, porque en las alturas se necesita más hemoglobina para transportarlo. Entonces ahí no se tiene en cuenta eso, no se tiene en cuenta si es negro o es blanco, aunque hay algunos parámetros que a veces algunas tablas traen. Pero para definir la anemia o la leucopenia simplemente es un valor absoluto. Pero uno pudiera tener ese valor de leucocitos, que es la pregunta que me hicieron,
bajo sin estar enfermo. Simplemente se llama leucopenia benigna y es que los leucocitos van y suben y bajan, pero no están ni malos ni buenos. Tienes un valor del numeral, o sea, el valor absoluto está por debajo del rango que hizo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, otra de las preguntas. La ferropenia puede producir dolor en los brazos, dolor en las piernas y cefalea, sí. La ferropenia es quizás de las anemias la que más síntomas produce, sin necesidad de uno estar muy anémico. Y lo otro es que los síntomas de la anemia, si uno está muy anémico, la hemoglobina por ejemplo en 8, si lo normal es 12 y uno tiene 8, 7, pues va a estar más maluco, va a estar más cansado, más pereza, palpitaciones, con solo dar un paso uno ya siente como que se asfixia. Entonces depende mucho los síntomas de la instauración de la anemia, cuánto tiempo lleva la persona con la anemia. También depende, y también depende mucho de la causa. La ferropenia, uno a veces puede tener ferropenia sin anemia, eso es otra cosa importante. Es decir, cuando se baja la vitamina, se demora algunos meses en bajarse la hemoglobina. Entonces a veces uno se hace simplemente el hemograma, pero uno está cansado y se le está cayendo el cabello, pero uno no tiene anemia. Entonces a veces lo que hay que hacer siempre es pedir ferritina y los 3 parámetros del hierro, porque aunque no tenga uno anemia, puede tener ya bajito el hierro y apenas le va a empezar la anemia. Entonces, si les ha pasado eso o si a alguien le ha pasado eso, siempre debe tener el parámetro, así la hemoglobina esté buena. Lo mismo pasa con el déficit de la vitamina B12. A veces se baja el factor, o sea, la vitamina B12 y la anemia se produce 5 años después, porque el depósito en el cuerpo es tan grande que alcanza para 5 años, pero usted ya está como en balance negativo, ya va deficitario en la cantidad de vitamina B12. Bueno, ¿qué papel desempeña el ácido fólico en las enfermedades de la sangre? El ácido fólico es un tipo de vitamina, hermanito de la vitamina B12. Importantísimo en la producción celular, porque eso es como la formación de los aminoácidos para que esas células funcionen bien. Entonces, es una cosa que se llama como la trampa de folatos, es como ese aminoácido específico se necesita que se incorpore en los glóbulos rojos, que se incorpore en los leucocitos y en las plaquetas para que la formación de esas células sea mejor y por lo menos, aunque el valor no se logre, pues esas células, por decirlo así, sean como más fuertes. Bueno, eso era todo como lo que les quería compartir. Básicamente que se queden con el mensaje, no todas las anemias son iguales, siempre se necesita un abordaje diferente, no los remedios de una persona le sirven a la otra. Bueno, y finalmente, ¿cuándo transfundir sangre? La sangre la ponemos para mejorar el valor de la hemoglobina, es decir, valores muy bajos, lo que hay que poner es sangre de otra persona, pero no es la solución a largo plazo, porque siempre la solución ya la vimos cuando les conté los tratamientos, la solución es la enfermedad de base. Entonces, si la hemoglobina está muy bajita, uno pone sangre para mejorar los síntomas, pero la sangre no va a mejorar la enfermedad que me está produciendo la anemia. Si yo tengo un cáncer, la sangre no va a mejorar el cáncer, la sangre simplemente lo que hace cuando se transfunde sangre es subir el valor de la hemoglobina, pero no me va a solucionar el problema. El paciente que tiene deficiencia de vitamina B12, yo le pongo sangre, le mejoro el nivel de la hemoglobina, pero el déficit sigue ahí. Entonces, la transfusión sanguínea es una medida que hacemos cuando los síntomas son muy complicados de manejar, pacientes con hemoglobinas de 6, de 7, si lo normal es 12, imagínense cómo se siente un paciente con 6 de hemoglobina o con 7 o inclusive con 8, ponemos sangre para mejorar los síntomas mientras seguimos buscando la causa, siempre es la causa, o tiene una enfermedad maligna o está destruyendo los glóbulos rojos o le faltan vitaminas o lo que tiene es una enfermedad crónica. Y otra de las, ya pues qué pena terminando como acá, se me olvidó, otra de las causas de las anemias son las enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C. Entonces, estas enfermedades infecciosas siempre también se van a dar cuenta que cuando asisten donde un hematólogo al enfoque de la anemia, uno siempre pide esas 3 enfermedades infecciosas porque también esas enfermedades se consideran enfermedades crónicas y pueden producir anemia. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias a Fundayama por volverme a invitar a este live. Espero que hayan aprendido. Seguiremos haciendo muchos más lives. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden contactar a través de Fundayama o a través también de mi Instagram. El Instagram es DRA-Viviana-Olaya, o sea, doctora-Viviana-Olaya. También me pueden escribir alguna duda, alguna pregunta. Siempre cercióresen de qué están consumiendo, de los productos naturales, de los medicamentos que consumen para las otras enfermedades. Y por lo menos siempre tener un diagnóstico y siempre, como les digo a mis pacientes y a todas las personas que se me acerquen, lo más importante, nombre y apellido de las cosas. Porque es que no es que yo tengo anemia, es que yo tengo anemia con el apellido, anemia ferropénica, es que yo tengo anemia megaloblástica, es que yo tengo anemia porque tengo una leucemia, es que yo tengo anemia porque tengo un síndrome mielodisplásico. La anemia es la familia, pero uno siempre tiene que desglosar para poder saber cuál es el tratamiento de los pacientes. Muchas gracias y espero nos volvamos a conectar pronto. Hasta luego.